Buenos días, la charla de hoy trata sobre reparación y regeneración de piel con implante de células estromales mesenquimales, casos de heridas y quemaduras. Solo para recordar, esta lámina es para mostrarles que la piel está constituida de una capa superficial, epidermis, luego está la dermis y finalmente es una capa más profunda, la hipodermis, y que la piel contiene anexos o apéndices cutáneos que son importantes para la homeostasis y reparación de heridas cutáneas. Cuando se genera una ruptura de la barrera protectora, se genera un proceso de reparación de la herida que está mediado por mecanismos de hemostasia para la formación del coágulo de fibrina, un proceso inflamatorio mediado por neutrófilos y macrófagos principalmente, luego una etapa de proliferación celular de queratinocitos, fibroblastos y células endoteliales y finalmente se da la maduración o remodelación de la herida. Actualmente existen diversas estrategias que tienen como finalidad promover, acelerar o mejorar este proceso de reparación cuando se genera una lesión cutánea. En casos de heridas de piel que son muy graves, como es el caso de las quemaduras, el tratamiento estándar es el uso de injerto de piel autóloga, que consiste en obtener piel del mismo paciente quemado, pero de una zona no lesionada y colocarla sobre la quemadura. A veces estos injertos no son suficientes en caso de quemaduras más graves o son muy frágiles y es necesario el uso de otras alternativas como los sustitutos de piel, que básicamente consisten en soportes de biomateriales biocompatibles que se pueden combinar con factores de crecimiento, células y otras proteínas para promover el proceso de reparación de la herida. Sin embargo, estas alternativas tienen sus limitaciones. No poseen apéndices cutáneos como el folículo piloso y glándula sebácea, tienen una muy baja vascularización o ninguna. Algunos materiales pueden ser rechazados por el organismo, otros no logran integrarse bien en el tejido. En casos de quemaduras muy extensas es difícil obtener gran cantidad de piel para el caso de injerto. Muchos sustitutos de piel son muy costosos y otros tardan mucho tiempo en obtenerse, como por ejemplo el cultivo de queratinocitos autólogos. Por esa razón surge la necesidad de desarrollar nuevas estrategias terapéuticas que permitan promover el proceso de reparación de la herida cutánea. Una de estas alternativas es la terapia celular. Numerosos estudios en terapia celular se han enfocado en el uso de células estromales mesenquimales, que como ya se ha mencionado anteriormente, tienen propiedades regenerativas e inmunomoduladoras. Y una característica muy importante de estas células es que no son rechazadas en casos de aloinjertos y senoinjertos, como ya se ha mencionado. Se ha demostrado que estas células estromales mesenquimales participan en todas las etapas del proceso de reparación de una herida cutánea. Es decir, participan en la formación del coágulo de fibrina, modulan el proceso inflamatorio, promueven la formación de nuevos vasos sanguíneos, promueven la proliferación y migración de diferentes tipos celulares hacia la zona de la herida y finalmente participan en el cierre y maduración de la misma. Actualmente existen estrategias que permiten aplicar estas células estromales mesenquimales tanto en ensayos preclínicos como clínicos. Se ha evidenciado que en la mayoría de los casos que hay una administración sistémica de estas células a veces no llegan al tejido u órgano de interés porque suelen quedar atrapadas en los pulmones. En el caso de la aplicación local, bien sea por spray o inyección, aquí no se le confiere protección a las células y esto es muy importante ya que las células se van a colocar en un ambiente hostil que es la herida, en un ambiente donde es hipóxico, hay estrés oxidativo y un proceso inflamatorio. Por esa razón se ha sugerido el uso de bioandamios o soportes biocompatibles que
funcionen como un nicho o un microambiente para las células estromales mesenquimales. Y uno de los principales bioandamios que le confiere de los materiales utilizados para estos bioandamios es el colágeno, debido a sus propiedades biológicas y físico-químicas. El colágeno más usado ha sido para el desarrollo de estos andamios el colágeno tipo 1, bovino o porcino, el cual puede ser tratado con enzimas proteolíticas para eliminar los telopéptidos terminales y generar una molécula que se denomina atelocolágeno, la cual tiene una muy baja inmunogenicidad y por lo cual no es rechazado. En nuestro laboratorio hemos utilizado diferentes soportes y andamios para la aplicación de estas células estromales mesenquimales. Uno de ellos es la membrana de colágeno, que funciona como un soporte para las células y le confiere supervivencia, adhesión, proliferación y permite la migración de estas células en el lecho de la herida. Previamente al cultivo de las células sobre la membrana de colágeno, las células tienen que ser aisladas, cultivadas, expandidas hasta obtener el número de células deseadas y posteriormente caracterizadas. Una vez que ya se tiene el número de células deseado, las células son cultivadas sobre la membrana de colágeno usando medio de cultivo, como se puede visualizar en estas fotografías. Esta fotografía muestra cómo se ven las células estromales mesenquimales una vez que se colocan sobre la membrana de colágeno. Luego, cuando estas células alcanzan una confluencia deseada, se retira la membrana del inserto y se puede visualizar entonces cómo se ven confluentes las células sobre la membrana de colágeno y muestra una morfología típica de estas células tipo fibroblastoide. Luego, la membrana de colágeno es cortada en pequeños círculos del tamaño de la herida que se va a realizar en nuestro modelo experimental. Nuestro modelo experimental de herida cutánea se realiza en ratones de la cepa C57BL6. Los ratones son previamente anestesiados, se afeita la zona dorsal superior del animal y luego se depila con crema depilatoria. Se realiza la herida, en este caso de 4 milímetros de diámetro, usando un sacabocado de piel o punch, y con ayuda de tijeras y pinzas quirúrgicas se remueve completamente la piel, desde la epidermis hasta la hipodermis. Luego se procede a colocar el tratamiento sobre la herida, que en este caso particular se realizaron 3 grupos experimentales: heridas sin tratamiento, heridas tratadas con membrana de colágeno y heridas tratadas con células estromales mesenquimales cultivadas previamente en membrana de colágeno. En esta fotografía podemos visualizar la membrana de colágeno con las células colocadas sobre la herida cutánea. Luego de colocar el tratamiento se aplica una cura estéril y finalmente la herida es cubierta con un apósito transparente denominado Tegader. A los 3 días post lesión se obtiene la biopsia, que implica la zona de la herida y piel sana adyacente a la herida. La biopsia se procesa para análisis histológicos e inmunohistoquímicos. El proceso de repitelización se evalúa mediante análisis histológicos al día 3 post lesión. Esta es una microfotografía representativa del grupo sin tratamiento, donde podemos visualizar en el centro la zona de la herida. En ambos extremos se visualiza piel sana adyacente a la herida, corresponde a la epidermis de esa piel sana. La flecha hacia arriba indica el comienzo de la herida, la flecha hacia abajo indica la extensión de ese nuevo epitelio o neoepidermis que se forma sobre el lecho de la herida. En los 3 grupos experimentales observamos la formación que está demarcada en círculo rojo, la formación de epidermis hiperproliferativa en ambos extremos de la herida, que corresponde a una alta proliferación de queratinocitos en respuesta a la herida para la formación de ese nuevo epitelio sobre el lecho de la misma. Es evidente que en el grupo tratado con células estromales mesenquimales hubo una mayor formación del nuevo epitelio sobre el lecho de la herida, es decir, hubo una mayor reepitelización que se indica acá con las flechas, en comparación con los grupos controles.
heridas tratadas con membrana de colágeno y heridas sin tratamiento. Los análisis de imágenes corroboraron esta información, demostrando entonces que las células estromales mesenquimales promueven el proceso de reepitelización al día 3 poslesión en comparación a los grupos controles. Con la finalidad de estudiar y evaluar qué células pudieran estar participando en este proceso de reepitelización, se realizaron análisis inmunohistoquímicos para la detección del marcador LGR6, que como les mencioné es uno de los marcadores principales para el nicho de célula madre del istmo folicular. La inmunolocalización de este marcador se observó principalmente en la piel sana adyacente a la herida, tanto en el grupo sin tratamiento como en el grupo tratado con membrana de colágeno, principalmente en la zona de la epidermis, folículos pilosos y glándulas sebáceas adyacentes a la zona de la herida. En comparación al grupo tratado con células estromales mesenquimales, donde la detección de LGR6 se localizó principalmente en la zona de la neoepidermis sobre el lecho de la herida. Lo que sugieren estos resultados es que las células estromales mesenquimales promueven la proliferación y migración acelerada de estos células progenitores epiteliales LGR6 positivos, contribuyendo así al proceso de reepitelización. Muchos estudios han propuesto que el mecanismo principal por el cual actúan las células estromales mesenquimales es mediante un mecanismo paracrino, a través de la secreción de diferentes factores de crecimiento y citoquinas importantes en el proceso de reparación. En nuestro laboratorio hemos estudiado la detección del factor de crecimiento de queratinocitos, que se ha evidenciado que promueve la migración y proliferación de células progenitores epiteliales desde sus diferentes nichos hacia la zona de la herida. Y también el factor de crecimiento de fibroblastos básicos, que se ha demostrado que participa en la migración y proliferación de fibroblastos y también participa en la angiogénesis. El estudio o el análisis de estos factores de crecimiento importantes en el proceso de reparación se ha evaluado mediante análisis inmunohistoquímicos. En el caso del factor de crecimiento de queratinocitos, al día 3 poslesión se principalmente en los grupos tratados con membrana de colágeno y grupos tratados con células estromales mesenquimales. La detección de este factor se localizó principalmente en zona de piel sana adyacente a la herida, tanto en dermis como glándula sebácea y en pequeñas zonas de la neoepidermis. Resultados similares se obtuvieron para el factor de crecimiento de fibroblastos básicos, el cual fue detectado en los 3 grupos experimentales, también en piel sana adyacente a la herida. Sin embargo, la detección de ambos factores fue más intensa en el grupo tratado con las células estromales mesenquimales. Los resultados de este estudio fueron publicados en una revista científica internacional el año pasado. Otro estudio realizado en nuestro laboratorio es utilizando el plasma rico en plaquetas como soporte o andamio de las células estromales mesenquimales, ya que promueven la supervivencia de las células y también la secreción de factores de crecimiento y citoquinas importantes para el proceso de reparación. Este trabajo fue realizado por la médico cirujano plástico Lianet Salazar como parte de su tesis de especialización. Es el mismo modelo experimental de herida, lo único que en este caso la herida es más grande, es de 8 milímetros de diámetro. Se procede entonces a colocar una mezcla de células estromales mesenquimales con plasma rico en plaquetas, que una vez que es activado usando calciotrombina, se forma una especie de coágulo sobre la zona de la herida, como se puede evidenciar en esta microfotografía. Posteriormente se coloca una cura estéril y se cubre la herida con el apósito de Tegader. Uno de los resultados más importantes de este estudio es que se observó que el grupo tratado con células estromales mesenquimales promovió de manera acelerada el proceso de reepitelización de la herida cutánea, que en este caso se puede evidenciar con las flechas una reepitelización completa de la herida en comparación
a los grupos controles, heridas tratadas con PRP solo y heridas sin tratamiento. Los análisis de las imágenes de este estudio corroboraron entonces que son las células estromales mesenquimales las que promueven el proceso inflamatorio, ya que no se observaron diferencias significativas en los grupos controles con PRP solo y sin tratamiento. Este estudio se evaluó al día 7 poslesión. Los resultados de este estudio fueron enviados recientemente a una revista científica internacional. Otro estudio que se viene realizando en el laboratorio es realizado por la licenciada Betsabe Pereira, donde se utiliza como soporte de las células estromales mesenquimales el apósito TELFA. Sin embargo, ella va a hablar con mayor detalle más adelante en la siguiente charla. Ella ha realizado estudios in vitro y estudios in vivo para evaluar las propiedades regenerativas de las células estromales mesenquimales usando como soporte la TELFA. Todos estos estudios preclínicos han servido para el inicio de tratamientos o protocolos clínicos en pacientes quemados. Este ha sido un trabajo que se ha realizado en conjunto con los médicos especialistas de diferentes hospitales públicos del país, como por ejemplo el Hospital Domingo Luciani, el Hospital Coromoto del Zulia y más recientemente el Hospital de Yaracuy. Se ha formado un equipo interdisciplinario con la unidad de terapia celular y ha sido un trabajo de gran valor, ya que todos conocemos que las quemaduras representan un gran problema de salud pública en nuestro país y la calidad de vida de estos pacientes es gravemente afectada. El principal tipo de quemadura que podemos observar son quemaduras tipo térmicas que se generan principalmente por líquidos calientes o por contacto directo con el fuego. De manera muy general se puede clasificar las quemaduras dependiendo de las capas de la piel que son afectadas. La quemadura de primer grado es cuando se afecta solo la epidermis. Las quemaduras de segundo grado son más profundas, afecta epidermis y dermis, y las de tercer grado afectan la estructura completa de la piel, desde la epidermis hasta la hipodermis. Inmediatamente después que se genera la quemadura, el cuerpo responde de una manera local que se puede visualizar en la piel. Se distinguen tres zonas diferentes. Una zona de necrosis, que el tejido muere porque hay una baja oxigenación y hay una incapacidad de reparación. Alrededor de esta zona se ubica la zona de estasis, que se caracteriza por una vasoconstricción e isquemia, y la zona más externa, la más alejada, se conoce como zona de hiperemia, que se caracteriza por una vasodilatación y una respuesta inflamatoria. También se genera una respuesta sistémica que va a afectar diferentes órganos y dependiendo de la gravedad de la quemadura puede llegar a causar la muerte. Es en este caso donde es importante que el paciente sea estabilizado en el hospital y el médico especialista le aplique el tratamiento convencional, que consiste en la limpieza de la quemadura, eliminación del tejido necrótico y la aplicación de cremas y coberturas. Y en caso de ser necesario, el uso de injerto de piel. Sin embargo, hay quemaduras más graves y severas que con ninguno de estos tratamientos logran curar completamente. Es aquí donde el médico especialista contacta al personal de la unidad de terapia celular y expone los casos de los diferentes pacientes que han sido previamente evaluados. Se realiza el protocolo clínico, el cual debe ser aprobado por el Comité de Bioética del hospital. Se debe contar con el consentimiento informado de los pacientes en el estudio y se plantea una serie de criterios de inclusión, que en este estudio, digamos que ha sido básicamente quemaduras de segundo grado profunda y tercer grado. Son quemaduras que no han curado en más de 25 días después de haber aplicado el tratamiento convencional. Son causados principalmente por el fuego directo generado por la gasolina y
tienen una área de superficie corporal quemada mayor al 10%. Una vez que se ha aprobado el protocolo clínico y se ha fijado fecha para el tratamiento, las células estromales mesenquimales halogénicas que se encuentran criopreservadas en la unidad de terapia celular del IBIC son descongeladas, cultivadas y expandidas para obtener el número de células deseados, y eso va a depender de la cantidad de pacientes y de la extensión de la quemadura. Las células son caracterizadas y todos estos protocolos se realizan bajo rigurosos protocolos de condiciones de esterilidad, usando las buenas prácticas de manufactura. Una vez el día del tratamiento, las células son transportadas en medio de cultivo hasta el hospital. En el quirófano, las células estromales mesenquimales son mezcladas con el plasma rico en plaqueta. Es importante mencionar que aquí el plasma rico en plaqueta solo funciona como un soporte o andamio para las células estromales mesenquimales. Luego se coloca la mezcla sobre la zona de la quemadura, que al cabo de unos segundos luego adquiere una consistencia más sólida, una especie de coágulo. Y finalmente la zona de la quemadura es cubierta con el apósito TELFA. Se han tratado varios pacientes quemados con las células estromales mesenquimales halogénicas. Sin embargo, yo les traigo la evolución solo de 2 pacientes de este estudio. En este caso, la quemadura se realizó en el muslo derecho y podemos observar que a las 10 semanas post-implante ya se encuentra una reducción del tamaño de la quemadura y hay zonas de reepitelización. En este momento se realiza un segundo trasplante en las zonas donde no se observó curación de la quemadura. Luego, 15 semanas después, se puede observar una gran reducción del tamaño de la herida y mucha más zona de reepitelización. Y finalmente, 5 meses después del implante, se puede observar una curación completa de la quemadura con una ligera decoloración de la piel y sin presencia de cicatrices hipertróficas. En este caso, la quemadura se generó en el miembro inferior izquierdo y podemos observar que un mes después del implante ya hay zonas de reepitelización de la quemadura y 2 meses después hay una curación completa, una reepitelización completa de toda la zona quemada. Finalmente, a los 4 meses post-implante se observa una buena pigmentación de esa piel regenerada sin formación de cicatrices hipertróficas. De este estudio, entonces, se puede evidenciar que las células estromales mesenquimales promueven la formación del tejido de granulación y reepitelización de las quemaduras, que este proceso de reparación está asociado con una ligera decoloración de la piel sin formación de cicatrices hipertróficas. Por lo tanto, el implante de células estromales mesenquimales promueve la curación de quemaduras severas, mejorando así la calidad de la vida de los pacientes y disminuyendo el tiempo de hospitalización. Es importante que estos protocolos se sigan aplicando en diferentes hospitales del país para poder ayudar a estos pacientes quemados. Muchísimas gracias por su atención.